Hola mis amigos y gracias por acompañarme en esta tercera entrega de la serie La Gran Trama, donde hemos estado analizando el quién, cuándo, cómo y por qué de lo que le ha acontecido a la humanidad desde sus inicios hasta el día presente. Una investigación que nos está llevando a descubrir al ser que se hizo pasar por Dios, logrando engañar al hombre sabio y haciendo que todas las generaciones de éste le alaben y le adoren como si fuera el verdadero. En el primer video vimos quién era ese ser, de dónde proviene, qué lo llevó a pensar de esa manera y por qué pensó en el hombre para él lograr su objetivo. Y en el segundo empezamos a ver la primera fase de su plan, que era el de confundir la mente del hombre para que éste no creyera que él era sabio. Y ahora, en esta tercera parte, vamos a ver con más detalles el desarrollo de su plan y lo que hizo con el hombre que había creado el Dios del primer capítulo del Génesis. Ahora, quiero que pongamos una muy fina atención a lo que vamos a analizar en los siguientes versículos, pues es muy importante que observemos desde arriba lo que está aconteciendo en este escenario. Es decir, que me gustaría que nos pongamos como cuando uno va a una sala de cine o de teatro y nos sentamos en la parte alta, en el balcón, para ver todo el panorama y todos los detalles de lo que está aconteciendo en ese escenario con los actores y con la obra. Porque lo que vamos a ver hoy es la degradación espiritual del primer hombre y en lo que fue convertido por el falso Dios. Entonces, empecemos la función. Se abre el telón. Génesis 2, versículos del 8 al 9. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de allí es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercero es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí desde nuestro balcón, mis amigos? A un ser preparando un terreno en una porción de tierra que él ha elegido, en donde planta un jardín de ensueños, y donde todo lo que hay allí es extremadamente bello. Es bueno aclarar que aquí no se está refiriendo a toda la tierra como aparecen algunos argumentando, sino a un lugar específico en la parte oriental de un sitio llamado Edén. Dice la Escritura que el jardín lo irrigaba un río que se repartía en 4 brazos que cruzaban cada uno de los 4 costados de este, lo que hacía que la vegetación y la vida se mantuvieran en un estado impecable, que había allí oro del bueno y piedras preciosas a flor de tierra, lleno de árboles y frutos tan hermosos y llamativos que incitaban los sentidos. Y entre ellos los 2 principales colocados en el mismo centro del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, el de la sabiduría. Más tarde este Dios le agregaría las bestias, que dice que él mismo formó del polvo de la tierra, y las aves. Luego que preparara todo, dice el versículo 15 que tomó Jehová Dios al hombre que había formado y lo puso allí, en el jardín,
con una orden específica, para que lo labrase y lo guardase. Es decir, que desde nuestro balcón lo que estamos viendo es que el hombre que este Dios está poniendo en ese jardín es un ser sin voluntad, sin libre albedrío, dueño de nada, que no razona y que es manejado como un títere. ¿Y por qué digo esto? Por lo que estamos viendo desde nuestro balcón, que este Dios no es el mismo que vimos en el primer capítulo. El que estamos viendo aquí es un Dios imperativo, egocéntrico y manipulador. Y es que son las cosas que vemos que está ejecutando contra el hombre lo que declaran su personalidad. ¿Qué vemos? Vemos que el hombre no va al jardín, sino que lo llevan, lo que indica claramente que le habían quitado la voluntad y el libre albedrío, que ya no manda en su territorio. Lo segundo, que de ser amo y señor de todo, ahora pasa a ser un simple trabajador, puesto que su oficio no es el de señorear en todo lo creado y sojuzgar la tierra como se le había dicho, sino el de trabajar el jardín de Jehová y el de cuidarlo. Y tercero, que tampoco tiene derecho a comer de todos los árboles como se le había indicado también, pues ahora tiene restricciones. Es decir, que un árbol al que este Dios le llamó el árbol de la vida y otro al que le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal, no puede comer. Y que si desobedece esta orden, el castigo es la muerte. Ahora, unos puntos interesantes que no quiero dejar pasar por alto porque en lo adelante veremos sus razones e implicaciones. Por ejemplo, el énfasis que hace este Dios a la hora de describir el jardín como algo tan único, tan especial y tan sublime, como para que fuera el sueño y el anhelo de todo aquel que lo viera y que el que viviera allí no quisiera jamás salir de ahí. Porque fuera de allí no iba a encontrar las bonanzas y exquisiteces que solo había en ese lugar. Frutos que incitaban los sentidos, oro del mejor y las piedras más hermosas. Es decir, información extra que solo busca tocar los sentidos de un hombre degradado espiritualmente con el fin de despertar en él sentimientos de deseo y lujuria por las cosas materiales. Cosas que no existían en la mente del hombre cuando tenía un espíritu íntegro, como vimos que era el hombre del primer capítulo. Como dije en mi segundo video, que este ángel conocía muy bien lo que eran los sentidos en los seres vivos y cómo estos trabajaban en la formación psíquica de estos, produciendo diferentes tipos de sentimientos cuando son motivados. Y aquí él está haciendo uso de ese conocimiento como parte de su plan, para poco a poco ir introduciendo elementos que le sirvan para formar y crear la nueva mente del hombre. Una mente donde las comparaciones de las cosas y las divisiones sean las que primen, para que luego vengan las confusiones y con ellas las indecisiones y los errores. Y cuando estos aparezcan, acusarlo, sembrar en él el miedo y el sentimiento de culpa que lo debilitaría psíquicamente y que lo convertiría en un ser completamente vulnerable a todo, como es lo que él está buscando lograr con él. Otro punto interesante para observar es el de la introducción de la palabra muerte y desobediencia, que no son mencionadas por el Dios del primer capítulo, ni tampoco el uso del lenguaje imperativo, como las palabras tomó al hombre, puso al hombre, mandó al hombre, las cuales son un indicativo de que este hombre ya no tiene su libre albedrío. Y la otra es la orden específica de la que iba a hacer con el jardín de este Dios: labrarlo y cuidarlo, nada más. Ahora, si comparamos a este hombre con el del primer capítulo, vemos que hay una diferencia abismal, lo que indica que ya este ángel hizo el trabajo que quería en la mente del hombre y que estaba listo para lograr su objetivo.
El tiempo y el cómo lo hizo no se lo mostró a Moisés para que lo escribiera, porque esa parte no le convenía que se supiera. Pero en el desarrollo de los hechos ya nos damos cuenta de cómo, cuándo y dónde lo hizo. Muchas personas dicen que Jehová puso este árbol allí para probar al hombre a ver si desobedecía. Y sí, es cierto. Él estaba probando si el trabajo que había hecho en él iba a dar los resultados que esperaba con esa trampa que le puso. Recordemos que su plan es trabajar en la mente del hombre para confundirlo y lograr que éste pierda la fe en sí mismo. Ahora, me gustaría que analizáramos lo siguiente, usando nuestro sentido común y haciendo el más sano juicio a la luz de la verdad. Primero vimos que el hombre es sabio y de eso no nos quedó duda. Ahora, pensemos, ¿por qué este Dios Jehová tiene que plantar un árbol, el de la sabiduría, y decirle al hombre que no puede comer de él porque muere? Solo pensemos, ¿qué sentido tiene? ¿O es que ahora él se le olvidó que el hombre fue hecho sabio como él? Y no creo que fuera eso, porque bastante sabio que es él para que un dato como ese se le olvide. Entonces, ¿qué creen ustedes que fue la razón? La única razón que yo veo es la de decirle al hombre, con la sola presencia del árbol en medio del huerto, que él no es sabio y que la sabiduría no es para él. Esa fue la prueba de la degradación mental del hombre. Que él no es más que una bestia más de la del campo, como veremos más adelante. No veo otra razón. Y esto contrasta con lo que dijimos que él se propuso lograr. Y no creo que haya que ir muy lejos para darse cuenta de lo que ha pasado con el hombre. Que no hay que ser un erudito en ciencias teológicas o filosóficas para verlo. No es que el primer hombre lo mataron y crearon uno nuevo, no. Es el mismo hombre, solo que fueron alterados y confundidos sus pensamientos por un ser que tenía más conocimiento que él hasta ese momento. Porque estuvo presente cuando él fue creado. Él pudo modificar la información en el ADN del hombre, pero no la del Padre que está encriptada en él. Esa que fue la que levantó a Jesús de los brazos de la muerte y que es la que llevamos todos como un sello de protección divina en nosotros. Creo que con lo que hemos visto hasta aquí es bastante obvio entender y conocer quién es este falso Dios y cuál es su plan. Ahora me gustaría conocer sus opiniones. Las espero y nos vemos en el próximo video.